Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta presentación vamos a ver la última parte de elección y demanda. Vamos a ver demanda hicksiana, el problema del individuo que minimiza el gasto. Y particularmente ahora vamos a ver las preferencias captables y luego el caso particular de complementarios perfectos. Y vamos a ver los efectos de sustitución y renta por Hicks. Bueno, les comento que para complementar esta clase deberían leer las notas de clase, el problema dual del consumidor, casos especiales. Hay una cápsula que todavía no la hemos subido hoy, 1 de septiembre, pero ya para el 6 de septiembre seguro va a estar en la plataforma, máximo, que es una cápsula de función del gasto, desde el ejercicio 6. Y también lo que deberían ver son las cápsulas y material de trabajo de efectos sustitución y renta bajo preferencias cuasi lineales, que es lo que se ha dado en la clase de tutorías presenciales. Bueno, retomemos el ejercicio 4, el cual habíamos hecho solamente una parte correspondiente al problema de maximización de utilidad. Bueno, recordemos un poco qué nos decía este ejercicio. Bueno, consideramos un individuo cuya función de utilidad era del tipo Cap-Douglas, y tal que A pertenece entre 0 y 1. Siendo que su renta monetaria es M y los precios PX, PY, hay que determinar y graficar las funciones de demanda de Marshalliana y Hicksiana. Vamos a ver las demandas Hicksianas en esta clase. El segundo punto es obtener la función del gasto y nombrar sus propiedades. Tercero, nos dan una serie de inputs a los distintos parámetros que tiene esta función y tenemos que determinar las cantidades demandadas de cada uno de los bienes y calcular y graficar los efectos de sustitución y renta que surgen del consumo de estos bienes cuando se incrementa el precio del bien el bien X en 2 pesos. Bueno, nos vamos a poner a trabajar con esto entonces. Bien, entonces, ¿cuál es el problema del consumidor minimizador del gasto? Minimizar el gasto, que es P por X más, o sea, el precio de X por X más el precio de Y por Y. Sujeto a que mis consumos de X e Y sean menor o igual a cierta utilidad u sub 0. Por supuesto, como siempre, en el óptimo, esta desigualdad se va a transformar en una igualdad. Como siempre repetimos en la clase, es importante dejar planteado siempre el problema del consumidor. Así que por favor, cuando vean un ejercicio de este tipo en el examen, lo primero que hacen es plantear el problema del consumidor, tanto si es maximizador de utilidad como minimizador de gasto. Entonces, como sabemos en el óptimo, x a la a por y a la 1 menos a debe igualar la utilidad que se quiere obtener. Entonces, para obtener la solución interior del problema, hacemos uso de la función Lagrange, que es la que vemos en pantalla, donde ponemos la función para minimizar más lambda y la restricción a la cual se encuentra sujeto la función de gasto. Entonces, una vez que ya tenemos el lagrangiano para operar, procedemos a calcular las condiciones de primer orden, es decir, la derivada del lagrangiano respecto a x, a y y a lambda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dividir miembro a miembro y despejaré
estas dos ecuaciones, la derivada de lambda de la derivada del lagrangiano, disculpen, respecto a x y la derivada del lagrangiano respecto a y. Dividiendo miembro a miembro, vamos a obtener lo siguiente. Como vemos, en esta expresión pasamos los precios de x e y para el miembro que iguala a 0 y nos queda la expresión que vemos en pantalla señalada con una flecha. Acá lo que vamos a hacer es ir simplificando términos hasta llegar a una expresión un poco más legible. En este sentido, vamos a simplificar, bueno, los lambdas, por supuesto, los exponentes, este exponente con este exponente, y nos va a quedar lo que, simplificando todos esas potencias, nos queda una expresión como la que vemos en pantalla. Acá lo que hacemos es despejar y para obtener la senda de expansión o la senda de expansión del consumo, digamos. Esto que señalo ahí en la pantalla nos da la primera condición del óptimo, que es que la disposición marginal a intercambiar los bienes del consumidor coincide con la que pide el mercado, que es la primera condición del óptimo, que también tiene el problema de maximización de la utilidad. Esto es utilidad. Entonces, bueno, despejando entonces de y respecto de x, vamos a obtener esta senda de expansión del consumo. Y lo que podemos hacer es reemplazarla en la derivada del lagrangiano respecto de lambda. Pero antes veamos un poquito lo que es esta derivada del lagrangiano respecto de lambda. Si nosotros despejamos u sub 0, obtenemos lo que decíamos anteriormente, que el individuo va a consumir hasta que iguale su utilidad a un nivel de utilidad sub 0. Bueno, entonces, pasando un poco en limpio, nosotros lo que teníamos era esta senda de expansión del consumo que vamos a reemplazar en la derivada del lagrangiano respecto de lambda. Así, este y lo vamos a meter acá. Y es lo que vemos en la pantalla. De esta manera, resolviendo, vamos a llegar a nuestra demanda hicksiana de X. Acá lo que hacemos es bueno, distribuir la potencia porque se puede distribuir dado que es una multiplicación. Y acá vemos que estos A se terminan simplificando y llegamos, despejando X, vamos a llegar a esta expresión, que es la demanda hicksiana de X. Bien, el último paso entonces consiste en reemplazar este resultado que obtuvimos y meterlo en esta senda de expansión que habíamos encontrado en un principio. Bueno, cuando se reemplaza en este X, en la expresión que nos dio anteriormente, y jugando un poquito con los términos, vamos a llegar a la demanda hicksiana de Y, que es la expresión que vemos remarcada con celeste. Bueno, entonces, obteniendo las demandas hicksianas, ya podemos obtener nuestra función del gasto, la función del mínimo gasto, en la cual nosotros simplemente para hacer esto debemos reemplazar en la ecuación de la recta,
tenemos nuestra... Bueno, en esta ecuación hay que reemplazar las cantidades por sus demandas egipcianas, como vemos en esta ecuación de acá. Entonces, P por la demanda egipciana, que depende de U, Px y Pi, más P de I por la demanda egipciana de I, que depende de U, Px y de Pi. Bueno, reemplacemos entonces las demandas egipcianas de X, es la que se ve aquí, y la de ahí es la que señalo a continuación. Bueno, vamos a trabajar un poquito esta expresión para llegar a algo más lindo. Por ejemplo, lo que podemos hacer es extraer, bueno, por ejemplo, distribuir esta potencia, por ejemplo, dado que se puede porque es una división y una multiplicación, y sacarla de este paréntesis. Así también para la parte referente a la demanda egipciana de I. Bueno, como verán, ese es el paso que hacemos acá, donde nos queda P de X elevado a la A menos 1, que es este de acá, y P de I elevado a la menos A menos 1, porque está dividiendo, así que nos queda 1 menos A. Y acá nos queda P de X a la A y P de I menos A. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto está elevado a la 1, esto también. Esto se lo vamos a sumar a este exponente porque también se encuentra multiplicando, y esto a este. De esta manera llegamos a una expresión como la que señalo con la flecha. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Tenemos U sub 0, Px elevado a la A y P de I elevado a la 1 menos A, y en este término tenemos U de 0, Px elevado a la A y Pi elevado a la 1 menos A. Así que podemos sacar factor común y nos queda la expresión que se advierte con esta llave. De igual forma, se puede operar un poquito más y llegar a una expresión un poco más simplificada, como la que vemos en pantalla. Bueno, vemos un poco cómo pasar de esta expresión a esta. Vamos a trabajar un poco por ahora sobre esta parte de la expresión que tenemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es distribuir este exponente. Va a ser 1 menos A sobre A a la A por 1 menos A sobre A a la menos 1. Ojo con este menos 1, no nos lo olvidemos. Más 1 menos A sobre A elevado a la A. Acá podemos sacar factor común de 1 menos A sobre A elevado a la A. Y esto va a ser factor común de 1 menos A sobre A elevado a la menos 1, que podemos directamente invertir, hacer la recíproca de la ecuación. Eso sería A sobre 1 menos A más 1, o podemos expresarlo como 1 menos A sobre 1 menos A, que sería igual a 1. Bueno, esto lo podemos resolver y nos quedaría 1 menos A sobre A elevado a la A por, estos dos se simplifican, esto nos quedaría 1 sobre 1 menos A. Bueno, expresemos todo esto en la parte del numerador, digamos, o sea, para que no queden fracciones. Esto puede ser expresado así: 1 menos A elevado a la A por A elevado a la A por 1 por 1 menos A.
Disculpen, acá el A es menos A. Y acá el 1 menos A es elevado a la menos 1 porque está en el denominador. Bueno, entonces esta expresión nos quedó reexpresada en 1 menos A elevado a la A elevado a la menos A, no se me hizo el menos, y 1 menos A elevado a la menos 1. Unimos estos dos y esta expresión nos va a quedar finalmente igual a 1 menos A por A menos 1 A menos A. Entonces, vamos a anotar por un segundo esta expresión acá arriba, 1 menos A a la menos 1 a la menos A. Vamos a borrar lo que hay en la pantalla, así vamos a terminar de expresar toda la función del gasto como lo que vemos a la derecha, es decir, a la expresión que queremos llegar. Bueno, lo termino de borrar casi. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos nuestro gasto es igual a U por PXA por PI 1 menos A por esta expresión que calculamos recién. 1 menos A elevado a la menos 1 por A a la menos A. Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es pasar esta expresión ahora sí al denominador. Por lo tanto, la función de gasto nos quedaría igual a U por P de X elevado a la A, P de Y elevado a la 1 menos A sobre 1 menos A, y acá lo multiplicamos por menos 1 porque estamos mandando el denominador, y eso sería 1 menos A elevado, es decir, 1 menos A elevado a 1 sobre A, y A elevado a la A, que es exactamente la expresión que tenemos acá. Bueno, entonces llegamos a esta expresión, que es nuestra función del mínimo gasto. La función del mínimo gasto tiene 6 propiedades. Es continua y diferenciable respecto a los 3 atributos que la componen, U, Px y Pi. Es creciente en U y no decreciente en los precios. Se cumple el teorema de Shepard, donde la derivada del gasto respecto a los precios es igual a la demanda egipciana. Es cóncava en los precios. Es homogénea de grado 1 en los precios. Y a partir de la función del gasto se puede obtener la función de máxima utilidad o de utilidad indirecta, que es esta propiedad número 6. Esto está explicado en las notitas de cátedra del problema dual del consumidor. Lo van a ver. Creo que... y también va a estar en el ejercicio 6 cuando subamos la cápsula en la brevedad, antes del 6 de septiembre. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Cuáles son las cantidades demandadas? Recordemos que esto lo hicimos en el ejercicio anterior, en la clase anterior cuando vimos demandas marshallianas. Entonces teníamos que A era igual a 0,4, P de X igual a 2, P de Y igual a 3 y la renta igual a 200. Bueno, con esto nosotros habíamos obtenido las demandas marshallianas y habíamos obtenido los valores. Esto es de la clase pasada. Para este caso, la demanda marshalliana de X es igual a A por M sobre P de X y la demanda marshalliana de Y era igual a 1 menos A por M sobre P de Y. Y los resultados eran 40 para cada uno de los bienes. Bueno, calculemos una utilidad asociada a este nivel de consumo. Si reemplazamos los valores 40, que son las cantidades demandadas, en la función de utilidad, vamos a obtener el nivel de utilidad de este consumidor.
Bueno, reemplazando vamos a tener que U es igual a 40. Bueno, 40, que es lo que está escrito. Bueno, con ese nivel de utilidad podríamos calcular las demandas hicksianas, que vamos a esperar que den el mismo resultado. Bueno, veamos entonces. La demanda hicksiana es igual a la utilidad, a la cual estaba restringida el nivel de utilidad, a la cual estaba restricto nuestro problema. 1 menos A sobre A, P de X sobre P de Y, todo esto elevado a la A menos 1. Bueno, ¿qué nivel de utilidad vamos a usar acá? Va a ser el asociado a las demandas marshallianas que veníamos usando. Porque acá nosotros no tenemos el dato del nivel de utilidad, pero bueno, lo vamos a sacar de acá para poder llegar a calcular las cantidades demandadas por Higgs. Bueno, reemplazamos nivel de utilidad 40, 1 menos 0,4, dividido 0,4, que sería 1 menos A y los precios, elevado a la A menos 1, que sería 0,4 menos 1. Esto, si calculamos, nos va a dar 40. Esto, como lo vieron en el teórico, tiene sentido, pero nosotros sabemos que por cada demanda marshalliana, por cada punto de la demanda marshalliana pasa una demanda higksiana. Esto lo vieron en el teórico. Entonces, nosotros nos estaremos ubicando en ese punto donde se me fue el lapicito. En ese punto donde la demanda marshalliana y la higksiana son la misma. Porque lo que hacemos, por eso se llama problema dual del consumidor, lo que hacemos en uno es maximizar la utilidad restricto a una recta presupuestaria, que sería el problema del consumidor maximizador de utilidad, y en el otro lo que hacemos es minimizar el gasto, el mínimo, sujeto a que quiero obtener determinado nivel de utilidad. En este caso, estamos trabajando por una utilidad igual a 40, y para este caso, donde por una utilidad de 40 vamos a hallar que el mínimo gasto es 120, y en este caso, perdón, no 120, 200. Se ve que tenía de otro ejercicio 120 en la mente. Una renta mínima es el mínimo gasto que vamos a usar para llegar a esa utilidad, para que esa utilidad sea igual a 40 va a ser 200. Y en este caso, partimos de una renta igual a 200, vamos a maximizar nuestra utilidad y esa utilidad máxima sujeta a nuestra renta va a ser igual a 40. Entonces tiene sentido que partiendo de donde partimos lleguemos a los mismos resultados. Bueno, la demanda higksiana de Y, hacemos lo mismo, reemplazamos la utilidad por 40, precio de X por 2 y precio de Y por 3. Y reemplazando estos valores, bueno, por supuesto A por 0,4, reemplazando estos valores vamos a obtener A 40. Y acá hacemos la comprobación de que nuestra renta, nuestro gasto mínimo, va a ser igual a 200. Vamos a reemplazar Px por 2, perdón, escribí mal. Px por 2 por 40 más 3 por 40. Y esto nos va a dar 200. Bueno, veamos entonces el efecto sustitución y efecto renta. Nosotros teníamos la información que A es igual a 0,4, Px igual a 2, Pi es igual a 3 y la renta es igual a 200.
Y tenemos un incremento del precio del bien de 2 pesos. Es decir, aumenta el precio de X 2 pesos. Es decir, que el precio de X' va a ser igual a 4. Bueno, nosotros tenemos al momento inicial, es decir, al T0, que el individuo se enfrenta a los primeros precios que mencionamos. Es decir, a P, P y PM igual a 2, 3 y 200. Bueno, acá lo que podemos obtener, nuestra recta presupuestaria, donde M va a ser igual a Px por X más Pi por Y, es decir, a 2X más 3Y. Si despejamos Y, esto nos va a dar 66,67 menos 6,66X. Esta es nuestra pendiente y esta es la ordenada al origen, como se ve en el gráfico. Bueno, nosotros tenemos a estos precios, con esta recta presupuestaria, tenemos un punto óptimo que es A, que ya lo calculamos en el ejercicio anterior. Esto nos calculamos con las demandas marshallianas y nos da 40-40. El nivel de utilidad alcanzada es 40, como lo vemos en el gráfico. Recuerden siempre, chicos, en un gráfico ponernos los ejes, nombrar los ejes, nombrar cada uno de las cosas que dibujemos en el eje, la recta presupuestaria, el nivel, la curva de indiferencia. Y bueno, si agregamos los números, mejor. Bueno, ¿qué pasa en T1, al año siguiente o mes siguiente, lo que sea? En T1, el individuo se enfrenta a un nuevo precio relativo. Ahora, la terna Px, Pi, M es igual a 4, 3 y 200. Es decir, que nuestro Px' es igual a 4. Bueno, tenemos que obtener nuestra nueva recta presupuestaria. En la ordenada de origen no va a cambiar porque es M sobre PI, que ninguno de los dos cambió, entonces va a seguir siendo 66,67. Y la pendiente ahora sí va a cambiar y en vez de ser 2 sobre 3 va a ser 4 sobre 3, es decir, 1,33. Nuestra pendiente se va a hacer más empinada y va a tener una nueva ordenada del origen. Entonces, lo que va a hacer, como vemos en el gráfico, es pivotear, así como se ve en la flecha. Entonces vamos a pasar de tener nuestra recta presupuestaria en el tiempo 0 a tener nuestra recta presupuestaria en el T1. Bueno, vamos a tener acá un nuevo óptimo asociado a estos precios relativos. Este nuevo óptimo va a ser B. ¿Cómo tenemos este B? Bueno, tenemos toda la información necesaria para obtenerlo a través de las demandas marshallianas. Entonces, reemplazamos en las demandas marshallianas, que vemos acá a la izquierda, reemplazamos, pero cambiamos el Px por Px'. Entonces, para X', es decir, este X asociado con el punto B, la demanda marshalliana va a ser igual a A por M sobre P de X'. Es decir, 0,4 por 200 sobre 4. Y nos va a dar igual a 20. En el caso de M, del bien Y, la demanda marshalliana no depende del precio de X, por lo tanto no vamos a tener una variación. Va a seguir siendo igual a 40, como se ve en el gráfico. Bueno, el nivel de utilidad alcanzado acá va a ser igual a, le vamos a poner U sub 1, va a ser igual a 20 elevado a la 0,4,
por 40 elevado a la 0,6. Esta utilidad sub 1 se aproxima a 12,5, aprox, creo que es 12,46 y más decimales, que es menor a la utilidad inicial, como se puede ver en el gráfico, que era igual a 40. Esto está claro porque el precio aumentó, ¿no? Entonces nosotros vamos a alcanzar una cesta de consumo que es más chica. Por lo tanto, por el principio de monotonicidad, nosotros vamos a estar peor, porque para nosotros más es preferible menos. Bueno, ¿cómo entonces aislamos los efectos de sustitución y renta? Lo vamos a hacer ahora a la Higgs. Entonces lo que vamos a hacer es a los nuevos precios de equilibrio, a los nuevos precios que existen en el mercado, que son Px igual a 4, Px' y Pi igual a 3, que es los precios relativos de la recta presupuestaria 1, vamos a desplazar esta renta, esta recta presupuestaria, de forma tal que nosotros lleguemos a alcanzar la misma utilidad que teníamos cuando no variaron los precios. Este básicamente termina siendo, ¿no?, el concepto de una demanda higsiana. Entonces, lo que vamos a hacer acá es comparar estos tres puntos, estas tres cestas, para obtener el efecto sustitución y el efecto renta. Bueno, entonces, nosotros tenemos la información de estos tres puntos, el punto H, el punto A y el punto B. El punto A y B ya lo tenemos calculado anteriormente y nos restaría calcular el punto H. El punto H lo vamos a hacer con nuestra demanda higsiana. Entonces, nosotros tenemos el nivel de utilidad, que era igual a 40, y tenemos nuestras demandas higsianas. Entonces, lo que vamos a hacer es a la demanda higsiana, que era igual a la O sub 0 por 1 menos A sobre A por el relativo de precios elevado a menos 1. Vamos a reemplazar acá los valores que tenemos, considerando que los precios que vamos a usar son los nuevos. Fíjense que independiente de la recta presupuestaria que pasa por el punto H, es a los nuevos precios al nuevo precio relativo, digamos. Al Px igual a 4. Entonces, acá iría el Px'. Bueno, cuando calculamos esto, reemplazamos todos los valores. 40, 60, 0,6, que es 1 menos A, 0,4, 4 y 3 elevado a la menos 0,6, y nos da 26,39. Hacemos lo mismo para la demanda higsiana de I, teniendo en cuenta el precio de X', reemplazamos los valores y nos va a dar que la demanda higsiana, la cantidad de I demandada por Higgs a los precios relativos nuevos es 52,78. Obtenías las cantidades del punto H, ya podemos calcular los efectos de sustitución y renta para los bienes X e Y. Bueno, tenemos entonces toda la información para obtener los efectos renta y efectos de sustitución. Veamos un poco. Entonces teníamos los tres puntos que nos interesaban. El efecto total lo vamos a calcular como el consumo, digamos, en la cesta B menos A. El efecto de sustitución va a estar dado por la diferencia
entre H y A, es decir, lo que vemos acá. Y el efecto renta va a estar dado por la diferencia entre B y H. Considerando que el efecto total es la suma del efecto sustitución y el efecto renta, veamos qué pasa. La suma del efecto sustitución y efecto renta sería H menos A más B menos H. Simplificamos estos de los H porque uno se resta con el otro y nos quedaría B menos A, que es igual al efecto total. Entonces, veamos esto en los números. Vamos a calcular el efecto sustitución, tanto para los bienes X como Y, el efecto renta para ambos y el efecto total. Bueno, entonces, el efecto sustitución para el bien Y está dado por lo que se consume en el punto H menos lo que se consume en el punto A. Es decir, la demanda hicksiana, si calculamos, menos la demanda marshalliana en el T0. Es decir, cuando todo esto arrancó, es decir, a los precios relativos iniciales. Recordemos, la demanda hicksiana era 26, la cantidad demandada por Higgs era 26,39 menos 40, que era la demanda marshalliana en el momento 0. Esto nos da menos 13,61. El efecto sustitución para el bien Y es igual a las cantidades demandadas por Higgs que calculamos en la slide anterior y menos la demanda marshalliana a los precios relativos iniciales, que esto es 52,78 menos 40 es igual a 12,78. Bueno, veamos un poco los signos acá. ¿Por qué el efecto sustitución es negativo para X? ¿Por qué es negativo? Y bueno, porque en realidad el precio que se hace relativamente más caro es el de X. Entonces vamos a sustituir parte del bien X con consumo de Y, porque el bien X ahora es más caro. Y por eso el efecto sustitución en Y es positivo, porque esta sustitución es a favor del bien Y. El efecto renta, por su parte, se calcula haciendo B menos H. Entonces, esto sería la demanda marshalliana en el momento 1, es decir, en los nuevos precios relativos, menos la demanda hicksiana. Por supuesto, esto lo calculamos a los nuevos precios relativos. Entonces, la cantidad demandada, las cantidades demandadas, cuando lo calculamos por la demanda marshalliana para los precios, los nuevos precios relativos es 20 menos la hicksiana, que es 26,39. Esto nos da menos 6,39. El efecto renta por ahí se calcula de la misma forma, recordando que las cantidades demandadas para los nuevos precios de equilibrios en el punto B va a ser 40 menos 52 en el punto H, nos va a dar menos 12,78. Bueno, ¿por qué el efecto renta es negativo? Y la idea acá es de que nosotros ahora podemos obtener menos cantidad de bienes porque nosotros nuestro poder adquisitivo bajó porque los precios bajos, porque el precio de X aumentó. Entonces esta idea de que el precio aumenta hace que nosotros tengamos menos poder adquisitivo y por lo tanto vamos a poder comprar menos cosas. Por esto que el efecto renta es negativo cuando aumenta el precio de uno de los bienes. Bueno, entonces el efecto total va a estar dado por las sumas del efecto sustitución o renta, y si no podemos calcularlo como la demanda
lo que se demandó en el T1, el punto B, menos lo que se demandó en el T0, que es el punto A. Y esto nos va a dar un efecto total para X de menos 20 y un efecto total para Y de 0. Bueno, entonces nosotros podemos ver en el gráfico todos los efectos que calculamos en la parte izquierda de nuestra presentación. Bueno, para el caso del bien X, tenemos el efecto renta, sería B menos H, y el efecto sustitución, que sería H menos A. Para el caso del bien Y, se da que el efecto total es igual a 0. Por lo tanto, quiere decir que el efecto sustitución y el efecto renta se cancelan. Es decir, que el efecto sustitución es igual a menos el efecto renta. ¿Cómo lo podemos ver? Efectivamente, en los cálculos que hemos hecho. Fíjense que esto se da porque cuando cambia el precio de X, nosotros vamos a seguir consumiendo la misma cantidad de Y. Recuerden las demandas marshallianas y fíjense por qué podría ocurrir esto. Bueno, hemos terminado la parte de demanda hicksiana y efecto de sustitución y renta de la función de utilidad CapDouglas. Ahora vamos a ver rápidamente cómo sería para los complementarios perfectos. Y al final hay un pequeño ejercicio sobre efecto de sustitución y renta, que lo vamos a ver un poco más rápido, para los complementarios perfectos. Bien, dejemos entonces planteado el problema del consumidor minimizador del gasto, para los complementarios perfectos. Entonces, vamos a dejar planteado que nosotros tenemos que minimizar el gasto, Px más Pi respecto a las variables x, y, sujeto a el mínimo entre alfa x, beta y, que sea mayor o igual a la optimidad. Entonces, por supuesto, como sabemos, esto siempre se va a resolver como una igualdad. Pero de todas formas, tenemos aquel problema de que tenemos una función que no es diferenciable, por lo tanto no podemos resolver este problema mediante el cálculo diferencial. De igual forma que tenemos este problema cuando queremos resolver el problema del consumidor maximizador de utilidad. Como siempre, no olvidemos dejar planteado este problema a la hora de resolver los ejercicios. Bueno, si bien no podemos usar el cálculo diferencial, tenemos las condiciones del óptimo que aún podemos percibirlas en el equilibrio. La primera, que respecto a la disponibilidad de sustituir bienes, nosotros hay que dejar en claro en este caso que son complementarios perfectos, que no hay una disposición a sustituir los bienes. Entonces, nosotros sabemos que se desean consumir X e Y en una proporción exacta, o sea, en proporciones fijas, donde si consumo alfa de X, voy a querer consumir beta de Y, independientemente de los precios. Y bueno, también sabemos que el individuo adquiere tantos bienes hasta que su utilidad se iguala a U sub 0. Bueno, veamos que las dos condiciones que teníamos anteriormente se resumen en la que vemos a continuación, que alfa de X va a ser igual a beta de X, que va a ser igual a la utilidad sub 0. Entonces, para encontrar las demandas hicksianas, simplemente vamos a tomar, para encontrar, por ejemplo, las demandas hicksianas de Y, vamos a tomar esta parte de esta igualdad, y para encontrar la demanda hicksiana de X, vamos a usar esta parte de la igualdad, la parte que
se corresponde con alfa de x igual a u. Y vamos a despejar de ambas para obtener las demandas hicksianas. Entonces, la demanda hicksiana de I, consideremos que nosotros tenemos beta I igual a u sub 0, despejamos I y obtenemos I igual a u sub 0 sobre beta, que es lo que observamos acá. Y para el caso de x, nosotros tenemos que alfa de x es igual a u, que lo vemos acá. Entonces, despejando de x nos queda u sub 0 sobre alfa, que es lo que vemos acá como demanda hicksiana de x. Bueno, obtenidas las demandas hicksianas, podemos obtener la función del mínimo gasto, que simplemente lo que hacemos es a la ecuación de la recta le reemplazamos las demandas hicksianas en las cantidades. Entonces, como vemos acá, nuestra función del mínimo gasto va a quedar como Px por la demanda hicksiana, que depende de U, Px, Pi. Por supuesto, en este caso de los complementarios perfectos, estos no son argumentos activos, digamos, de la ecuación, pero sin embargo sabemos que las demandas hicksianas en general dependen de estos tres atributos. Bueno, y también más Pi por la demanda hicksiana de I. Bueno, reemplazando las demandas hicksianas, obtenemos la expresión que vemos en pantalla. Px por u sobre alfa más Pi por u sobre beta. Sacando factor común u, obtenemos la función de gasto, que depende de los precios y del nivel de utilidad. Bueno, ahora vamos a ver efecto de sustitución y renta en los complementarios perfectos. Bueno, sabiendo que estos bienes son complementarios perfectos y que el individuo no está dispuesto a sustituir un bien por el otro, porque no le genera utilidad tener más de un bien sin aumentar el consumo del otro, no damos una idea de qué va a pasar con el efecto de sustitución, ¿o no? Pero bueno, vamos a hacer todo el ejercicio y vamos a ver si nuestras suposiciones son correctas. Bueno, acá les planteo una serie de parámetros donde vamos a considerar en este caso que alfa y beta es igual a 1, que el precio de x y el precio de y es igual a 1 y que la renta es igual a 100. Y va a haber un incremento del bien x y va a pasar a valer 2 pesos, de 1 a 2 pesos, o sea, aumenta un 100%. Al momento t0, entonces, el individuo se enfrenta a esta terna, que sería el precio de x igual a 1, el precio de y igual a 1 y la renta igual a 100. Nuestra recta presupuestaria, por lo tanto, sería y igual a 100 menos x, porque el px sobre pi es igual a 1, que es lo que vemos en la pantalla como RP0. Nuestra elección óptima la vamos a obtener mediante nuestras demandas marshallianas, porque nosotros nos dan como insumo la renta, así que como la demanda marshalliana depende de la cantidad de dinero que nosotros tenemos para gastar, vamos a utilizar las demandas marshallianas para obtener el punto A. Recordemos que las demandas marshallianas eran igual a m sobre px más alfa beta por px, sería la demanda marshalliana del bien x. Entonces, reemplazando los valores que les dimos, que están ahí arriba en la filmina, obtenemos que la elección óptima es 50 para estos parámetros. Para ahí, también volvimos a escribir la demanda marshalliana y obtuvimos que en el punto A, la cesta de consumo óptimo es 50 para Y y 50 para X. El nivel de utilidad asociado es el mínimo entre estos valores, que va a ser igual a 50, como se ve en el gráfico. Recordemos siempre cuando hagamos un gráfico, nombrar los ejes, nombrar lo que dibujamos. Esto no puede faltar en un examen. Bueno, entonces, ¿qué pasa si nuestro precio aumenta
a 2. Entonces este individuo en el momento T1, no es el momento inicial, es luego al momento T1, el individuo se enfrenta a la terna monetaria de 2 pesos para el precio del bien X, un peso para el precio del bien Y 100 pesos de renta. Bueno, ahora nos cambia nuestra recta presupuestaria. Ahora tenemos que nuestra pendiente va a ser más empinada, dado que el relativo de precios va a ser igual a 2, como vemos acá. Así, la recta presupuestaria pivotea sobre la ordenada del origen y se desplaza hacia adentro. Es decir, que ahora nosotros tenemos una recta presupuestaria más chica. Bueno, ¿dónde nos vamos a ubicar entonces? Nos vamos a ubicar sobre el punto B. Y tenemos que calcular el consumo de este punto óptimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando las demandas marshallianas, dado que nosotros tenemos toda la información que necesitamos. Tenemos la renta, tenemos el precio nuevo de X, tenemos el precio nuevo de Y. Calculando las demandas marshallianas tanto para X o para Y, para estos nuevos determinantes, vamos a obtener que se consumen 33,33 para cada uno de los bienes, como se ve en el gráfico. Ahora, la utilidad 1 va a ser igual a 33,33 menor a la utilidad del inicio, como podemos ver efectivamente en el gráfico. Bueno, recordemos que para conseguir esta distinción entre el efecto de sustitución y renta mediante el método de Higgs, lo que hacemos es trasladar a los nuevos precios relativos la renta de modo que alcancemos la misma utilidad que alcanzábamos antes de cambiar los precios relativos. En este caso, sería ubicarnos nuevamente sobre el punto A por las características de esta curva de indiferencia. Bueno, calculemos las demandas higsianas y comprobemos que efectivamente nos encontramos nuevamente en el punto A. Las demandas higsianas no dependen de los precios, sino del nivel de utilidad que nosotros habíamos calculado que era igual a 50, dividido los parámetros alfa y beta de la función. Por lo tanto, nos encontramos en el punto de consumo 50 para Y, 50 para X. Y bueno, esto, como ya dijimos, nos va dando una pauta del efecto sustitución. Bien, entonces, calculemos el efecto sustitución y renta. Recordemos que este punto acá también es el punto H. Entonces, el efecto sustitución, tenemos que restar la demanda higsiana, de X, por ejemplo, la demanda marshalliana a los precios iniciales, en el T0. Esto nos va a dar 0, es decir, que no existe efecto sustitución. También esto se comprueba para el bien Y. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Y bueno, esto es simplemente porque nosotros tenemos curvas de indiferencia que se relacionan con la función de utilidad de complementarios perfectos. Los complementarios perfectos no estamos dispuestos a sustituir un bien por el otro. Por lo tanto, el efecto sustitución de la caída de un precio de un bien va a ser igual a 0. Va a ser todo efecto renta. Entonces, calculemos el efecto renta, que debe ser las cantidades demandadas luego del cambio de precio, marshallianas, menos la higsiana. Y aquí podemos, restando 3,33, sacándole 50, restándole 50, que era el consumo inicial, menos el consumo luego del cambio relativo de precios,
nos da que hay un efecto renta para ambos bienes de menos 16,66, que va a ser igual al efecto total porque el efecto de sustitución es nulo. Entonces, cuando nosotros demostramos acá que cuando nosotros tenemos complementarios perfectos, tenemos un efecto sustitución igual que es nulo, que es nulo, y tenemos todo el efecto del cambio en precio pasa a ser un efecto renta, porque nosotros tenemos menos poder adquisitivo para adquirir ambos bienes en proporciones fijas. Deberían probar entonces qué pasa si tenemos sustitutivos perfectos. Capaz estaría bueno que hagan un ejercicio parecido y vean qué dan los resultados. Bueno, este sería entonces el final de esta parte de la clase, que es que vimos el problema de minimización del gasto, tanto para la Kapp-Douglas como para los complementarios perfectos. Y también vimos el efecto sustitución y efecto renta para la Kapp-Douglas y los complementarios perfectos. Va a haber otro videito adicional que se corresponde con la clase del 1 de septiembre, que es sobre preferencias reveladas, el ejercicio 1. Así que los invito a que lo vean a continuación. Bueno, muchas gracias por escuchar y espero que se hayan comprendido las nociones. Cualquier cosa lo vemos en la clase o en la consulta. Adiós.